Ok, entonces estamos en Mateo capítulo 7, de los versículos 15 al 20, vamos a ver el día de hoy. Así que lean conmigo, síganme, estamos en la página 988, para aquellos que tienen la Biblia color café. Dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y antes realmente de examinar este texto con cuidado, nosotros debemos notar que el Nuevo Testamento, a medida que vamos leyendo, aborda repetidamente y constantemente del peligro de los falsos profetas, los falsos maestros. Jesús hablará de esto nuevamente en el capítulo 24 de Mateo. Pablo aborda esto en Hechos 20, en 2 de Corintios 11, en 2 de Timoteo 3, capítulo 3. El Pedro, uno de los apóstoles, en 2 de Pedro también lo hace. Y Juan habla de los falsos maestros, los falsos profetas, en la carta primera de Juan, en el capítulo 2. Y también en 2 de Juan, en 2 de Juan. Y Judas, que es una carta justo antes de Apocalipsis, toma 25 versículos, es un solo capítulo, no hay capítulos, pero si decimos que hay un capítulo, toma 25 versículos para hablar precisamente de los falsos maestros. Entonces ustedes se darán cuenta que es un tema en la palabra de Dios bastante repetido, bastante, por lo que nosotros debemos tener cuidado acerca de los falsos maestros, los falsos profetas. Nosotros también debemos recordar que en el Antiguo Testamento, a medida que nosotros leemos el Antiguo Testamento, la forma en la cual Dios hablaba a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, era a través de los profetas. Ellos no tenían necesariamente una Biblia escrita con toda la revelación como nosotros la tenemos ahora, de manera que la forma que Dios usaba para dar a entender su voluntad y su palabra era a través de muchos profetas. Entonces, repetidamente en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor daba advertencia acerca de los falsos profetas. Nosotros escuchamos como Hernán leyó Jeremías, donde decía que habían unos profetas que decían todo está bien, todo está en paz, no hay problema, pero en realidad tenían promesas que eran promesas falsas. De hecho, la palabra, una de las formas en las cuales en el Antiguo Testamento se sabía si una persona era un profeta o no, era que si el profeta decía algo y no se cumplía, la forma que se tenía que lidiar con un falso profeta era apedreándolo. Imagínense, era algo muy grave decir el Señor dice esto cuando el Señor no estaba diciendo nada. Y era algo que en el Antiguo Testamento ustedes van a ver una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque precisamente muchos falsos profetas habían y hay muchos falsos profetas en el mundo, incluyendo
jinotega, incluyendo la radio, incluyendo la televisión. Y el Señor en estos simples versículos del 15 al 20, primero que nada, nos advierte de los falsos profetas. Eso es algo que el Señor nos dice. Segundo, el Señor nos dice cómo identificar a los falsos profetas. Y tercero, nos indica cuál es el destino de los falsos profetas. Y eso lo vamos a ver a través del texto de hoy. En primer lugar, la advertencia en contra de los falsos profetas. La palabra dice, en el versículo 15, dice, cuídense, cuídense. Hay palabras que tienen connotaciones que no son tan fuertes como otras palabras, ¿no? Pero esta palabra, cuídense, yo creo que muchas veces puede pasarse como desapercibido, la advertencia y la nota fuerte que está en esta palabra. Esto significa que nosotros debemos tener cuidado, debemos andar con mucha, vigilancia acerca de los falsos profetas. Debemos estar alertas, debemos estar atentos, debemos estar vigilantes en cuanto a los falsos profetas. Yo pensaba, estudiando este texto, hay un barrio muy peligroso en Managua. Nosotros vivimos en Managua por algún tiempo y hay un barrio que es muy peligroso. Inclusive había un chiste. Ustedes se acuerdan, hace algunos años un hombre cruzó el volcán Masaya con una cuerda, pero había seguridad. Él tenía una cosa por si acaso, ¿no? Y él cruzó el volcán Masaya y no se cayó. Pero a final de cuentas, mucha gente echaba broma, como todos los nicaragüenses, y dicen, yo reto a esa persona a pasar por el barrio, yo no sé qué, con el celular, ¿verdad? En la mano. ¿Por qué? Porque realmente nosotros consideramos muchas veces que hay lugares que son peligrosos. Y cuando nosotros entendemos que hay un lugar peligroso y uno le dice a su niño, a su hijo, o a su esposa, o a quien sea, a su amigo, le dice, hey, pilas, tenga cuidado, ¿verdad? Ese barrio es peligroso, no se vaya a meter por aquí, no se vaya a meter para allá. En cierta forma, uno toma una actitud de estar alerta, de estar vigilante, de estar viendo para atrás. A cada rato uno va con cuidado, ve dónde se pone el celular, si no se lo pone atrás, si no se lo pone al frente. Uno toma precauciones porque sabe que está en una zona roja, está en una zona de peligro. Esa más o menos es la intención con la cual el Señor Jesucristo aquí nos dice, cuídense, estén alertas, estén atentos, estén vigilantes. Mis hermanos, en Mateo 24, cuando el Señor hablaba acerca del fin del mundo, Él dice lo siguiente en Mateo 24:11, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Eso lo dice Mateo 24. Y también dice, el mismo capítulo, Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar. ¿Cuál es el propósito de mostrar esos milagros, portentos, esas grandes señales? ¿Para qué? La palabra dice, para engañar. Y dice después algo muy aterrorizante, porque dice, de ser posible, aún a los escogidos. De manera que cuando usted ve una persona o escucha de alguien que hace milagros, portentos y tantas cosas, usted debe poner muchísimo cuidado. Estoy seguro que han escuchado de Benny Hinn. Supuestamente es un hombre de Dios, y una de las cosas que caracteriza a ese hombre es las campañas de sanidad, las campañas de milagros, donde un estadio se llena completo.
¿Por qué? Porque a la gente le gusta esas cosas y nosotros debemos tener mucho cuidado porque resulta que la palabra del Señor dice que se van a levantar falsos profetas para engañarlos y esos falsos profetas van a ser portentos, señales, sanidades. Así que por eso usted en esta iglesia no va a estar escuchando de milagros, de una campaña de sanidad, de una campaña de esto, de una campaña donde hay portentos, donde hay sanidades, porque todo el mundo quiere ser sano, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere eso. De manera que cuidémonos porque el Señor dice que ellos van a venir y nos dice tengan cuidado. Dios es muy celoso con su palabra. Dios es muy celoso con su doctrina. Dios es un Dios celoso al punto de que los falsos profetas en el Antiguo Testamento había que apedrearlos. Y la razón como se conocían era que si ellos decían que iba a pasar algo y no pasaba, era un falso profeta. Y los apedreaban, lo mataban. Tan grave es el asunto. Entonces el Señor nos da una advertencia y algo que debemos tomar en cuenta es esto. Que dice que ellos, estos falsos profetas, vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Algo importante que debemos saber es que el profeta que es falso no parece falso. De hecho, el profeta que es falso parece oveja, parece un hombre cristiano, parece un hombre piadoso, parece un hombre que enseña la palabra de Dios. La palabra dice, tengan cuidado porque estos falsos profetas parecen ovejas, pero por dentro son, ¿qué cosa? Lobos rapaces. El lobo rapaz es bien, bien malo, no tiene compasión. Los lobos rapaces no tenían misericordia de una oveja, así sea una oveja fornida, una oveja grande, una oveja ya madura. Eran lobos rapaces, es decir, sin misericordia destrozaban completamente a una oveja. Y el Señor nos está diciendo, tengan cuidado, pónganse pila, estén vigilantes, porque hay falsos profetas. Y no dice que hay poquitos, sino que hay muchos. Dice, se levantarán muchos falsos profetas. Y ellos van a parecer hombres y mujeres. Oído, cuidado. Y mujeres que hablan la palabra de Dios. Parecen ovejas. Hablan como ovejas. Conocen la forma en que los cristianos hablan. Pero en realidad son lobos rapaces. Y el Señor nos dice que nosotros debemos tener mucho cuidado con estos lobos rapaces. Ahora el Señor no nos deja simplemente entendiendo que debemos tener cuidado y cómo van a ser esos lobos rapaces. Recuérdense, el falso profeta no parece falso profeta. Mucha gente cree que cuando se le aparezca un demonio, se va a aparecer un demonio feo, que se va a aparecer un demonio con cachos y cola. Pero si se le aparece bien bonito, entonces es un ángel. El Señor Jesucristo dijo que Satanás se viste de ángel de luz. Cuánto más los siervos de Satanás. Así que no te creas que tú vas a poder rápidamente identificar a el falso profeta. No creamos eso. La advertencia es, tengan cuidado, estén pilas. Y el Señor nos dice cómo nosotros debemos identificar a los falsos profetas. Entonces esto me lleva al segundo punto, identificando a los falsos profetas. El versículo 16 dice lo siguiente: por sus frutos los conocerán. Vamos a conocer a los falsos profetas por sus frutos. Y luego el Señor se toma el tiempo para explicar un principio
tan sencillo pero tan profundo. Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Es decir, ¿quién de nosotros va a estar buscando naranja en un palo de mango? Es una locura, ¿verdad? Entendemos que el palo de mango va a producir mangos y sería una locura estar buscando una naranja en un palo de mango. Eso no funciona así. Y el Señor mismo lo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? La respuesta es, claro que no. Y Él dice lo siguiente, el principio es claro. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Vamos a traducirlo, ¿verdad? Un palo de mango no te puede dar naranja, ni un palo de naranja te puede dar mango. Es obvio. No puede. Dice, no tiene la capacidad. Es imposible. La genética del palo de mango es dar mangos. No hay de otra. La raíz va a determinar qué fruto va a dar ese palo. Pero a veces es difícil ver la raíz o entender la raíz de un árbol. Normalmente nosotros lo que vemos son las hojas, es el tipo de tallo, es, digamos, el color, la flor inclusive. Sin embargo, el Señor no dice, ustedes lo conocerán por sus hojas, ustedes lo conocerán por su tamaño, ustedes lo conocerán por la clase de flor que da. ¿Saben por qué? Porque eso se puede, se puede hacer un engaño de esas cosas. Hipócritamente se puede actuar como un cristiano. Pero el fruto, como está diseñado genéticamente por la raíz, nos va a decir exactamente qué tipo de palo es. Hay plantas que se parecen mucho y la única forma muchas veces de entender qué clase de palo es por los frutos. Y ya sabemos que los falsos profetas no son gente que hablan mal de Dios, y ya lo vamos a ver unas cositas aquí, de hecho son personas que parecen cristianas, pero lo que nos dice el Señor es, por sus frutos es que ustedes los van a conocer. Y lo primero que debemos entender, cuáles son los frutos que estamos buscando de una persona o de un profeta para ver si es verdadero o falso. Bueno, Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mire aquí. Nosotros tenemos que buscar en el profeta, ¿qué frutos? Los frutos que solamente el Espíritu Santo puede dar. Solamente el Espíritu Santo puede dar estos frutos. Y estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. Hay muchas personas, incluyendo falsos profetas, que realmente ponen estos frutos, pero son de mentirita, no son del corazón. Dicen que muchas veces cuando tú te machucas el dedo con un martillo, que ahí sale realmente quién eres tú. Eso dicen. Y quizás algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas que hemos pensado, que hemos dicho cuando nos machucamos el dedo con un martillo. ¿No?
No sé si a ustedes les ha pasado. O quizás el dedo meñique del pie lo han tropezado con una silla o qué sé yo, ¿no? Duele muchísimo. Y que lo primero que sale es realmente lo que está revelando la raíz de lo que somos. Estos son frutos del Espíritu y no se pueden como falsificar. No se pueden falsificar. Por eso es que los cristianos nos asombramos muchas veces de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que el fruto es amor. Hay gozo en nuestra vida. A pesar de que las circunstancias pueden ser tan feas, tan amargas alrededor, pero de alguna forma uno dice, qué raro, pero yo no me echo a morir, yo tengo gozo en mi vida, porque es del gozo del Señor, la paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Hay tranquilidad en el corazón, la paciencia, el ser bueno, la benignidad. La benignidad significa ser una persona bondadosa, buena. La fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Así son los cristianos. Y cuando nosotros vemos un falso profeta, bueno, que no lo vamos a distinguir tan fácilmente, una de las cosas que nosotros debemos ponerle cuidado y ponerle atención es a los frutos. Es a los frutos. Fíjense que en 2 de Pedro dice lo siguiente: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esos también son frutos cuando uno añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, fraternidad, amor. Esas son cosas que solamente el Espíritu Santo puede dar, y que si nosotros las tenemos y las cultivamos en el poder del Espíritu Santo, no nos dejarán ociosos en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedes tú identificar un falso profeta? Bueno, ya entendemos que es ver los frutos, ¿ok? Pero nosotros debemos como que entenderlo bien. ¿Qué significa ver los frutos de una persona? ¿Cómo vemos los frutos de una persona? Hay que barajárselo a uno bien clarito, ¿verdad? Hay que explicarlo bien para que estemos claros y no dejarlo etéreo. Por sus frutos los conoceréis. Inclusive usan la Reina Valera de conoceréis para que suene un poco más espiritual. No, pero ¿qué significa eso de conocer a una persona, y especialmente los falsos profetas, por sus frutos? Bueno, hay tres cosas que nosotros podemos prestar cuidadosa atención, y son, mis hermanos, son el carácter de la persona, la doctrina de la persona y los seguidores de la persona. Son tres cosas que nosotros podemos con bastante cuidado analizar. En primer lugar, veamos la doctrina de la persona. El Señor le dijo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo lo siguiente. Escuchen lo que el Señor a través de Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia. Y después dice lo siguiente a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, enseña la palabra. Y después le dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, es decir, falsos profetas. ¿Por qué ocurre eso? Porque no están enseñando la sana doctrina. Nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica de la Gracia,
Y una de las razones por las cuales queremos que el nombre diga algo como que bien claro, es que nosotros queremos ser bíblicos, ¿ok? Queremos ser bíblicos. Pero usted dirá, pero hermano, ¿qué iglesia no quiere ser bíblica? Yo me voy a, mire, aquí, puedo visitar las 20 iglesias que están alrededor de aquí y ninguna iglesia va a decir que no quiere ser bíblica. Es cierto, todo el mundo y toda iglesia quiere ser bíblica. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por eso nosotros tenemos que estudiar y nosotros aquí somos bien quequiosos en vamos a ver lo que dice la palabra, ¿verdad? Si la palabra dice algo y nos enseña algo, entonces nosotros queremos practicarlo de acuerdo a lo que dice la palabra, cómo debemos interpretar correctamente la palabra. Eso es lo que se llama hermenéutica. Porque usted me dice, bueno, pero la palabra dice que hay que apedrear a los falsos profetas, ¿por qué no agarramos un poco de piedra y los apedreamos? Bueno, hay que entender lo que dice la palabra, ¿verdad? O la palabra dice, bueno, pero hay que sacrificar un toro, un venado, un qué sé yo. Ay, ¿por qué no lo hacemos si somos bíblicos? Bueno, véngase para acá, que con mucho cariño y con mucho amor nosotros explicamos esas cosas. Ahora, una forma en la que conocemos un falso profeta es su doctrina, y eso significa lo que enseña. ¿Qué cree esa persona? Dice un autor que se llama Arthur Pink lo siguiente, dice, cualquier predicador que rechace la ley de Dios, que niegue el arrepentimiento como una condición para la salvación, que asegure a los impíos que son amados por Dios, que declare que la fe salvadora no es más que un acto de voluntad y que toda persona tiene el poder para realizarlo, es un falso profeta y debe ser evitado como una plaga mortal. Después, John MacArthur añade lo siguiente: los falsos profetas los falsos profetas hablan mucho del amor de Dios, pero nada de la santidad de Dios. Hablan mucho sobre las personas que deben ser privadas de algo, pero nada sobre las personas que son depravadas, es decir, de los impíos, ¿verdad? Hablan mucho de ese Dios como Padre de todo el mundo. ¿Ustedes han escuchado que dice mi Diosito o mi Padrecito? La gente se refiere a esas cosas muy como que cualquier cosa. Ay, mi Diosito. Ay, mi papito lindo. Se refieren y sus vidas no reflejan que el creador del universo y el Dios Santo es su Padre. Entonces, estos profetas hacen sentir bien a los impíos. Hablan mucho, estos falsos profetas, sobre la salud y la felicidad. Ellos proclaman que si tú estás enfermo es porque estás mal con Dios. Que si tú no estás feliz es porque estás mal con Dios. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Eso no quiere decir que no podemos orar por sanidad. Pero muchas veces el Señor pone una enfermedad para hacer un propósito en la vida de la persona. Así que yo no te puedo decir que Dios te quiere sano. Yo no te puedo decir que Dios te quiere feliz. Porque depende qué significa ser feliz para ti. Si tú me decís, bueno, es que yo quiero un Dios que me dé todo lo que yo quiera y que yo no tenga ningún problema, pues ese no es el Dios de la Biblia. Tienes que buscarte otro, que por cierto va a ser un falso Dios, pero no es el Dios que habla aquí. Tú ves lo que dice, y muchas veces el Señor usa tribulación en nuestras vidas, usa cosas difíciles en nuestra vida, ponernos al lado de personas difíciles en nuestra vida, precisamente para moldear nuestro corazón y para hacernos más como Cristo, porque el propósito no es hacernos feliz. Olvídate. Si tú quieres una religión que te diga, sé feliz, o si vas a la iglesia vas a ser lo más feliz del mundo, no es cierto. Eso es un falso profeta. De esa manera tú puedes estar identificando quiénes son los falsos profetas. Ellos no hablan nada de la santidad. ¿Se puede pecar? No hay ningún problema.
Dios es un Dios perdonador. Tranquilo, tú puedes pecar. No le pongas mucha mente a eso. Sus mensajes están llenos de vacío y ellos realmente omiten la verdad de Dios. Muchos de los falsos profetas se concentran en lo que ellos quieren. Si tú has escuchado una iglesia, un predicador, una persona que está muy centrado en los reales y en el billete, te voy a decir algo, huye de ese lugar. Si a ti te pasan un sobre y es necesario que tú digas cuánto ganas y que tienes que dar el diezmo y que tienes que dar esto y que tienes que dar lo otro y que siembra para que coseches una buena medida, apretada, remesada, que Dios te va a bendecir, que siembres aquí, que siembres allá, que dale a esto, que hagas una promesa con el Señor, que hagas un compromiso. Falsos profetas, totalmente. Aléjate y huye de ellos. Totalmente. Totalmente. Porque ellos se dicen ser bíblicos, ¿verdad? Si tú ves a una persona que es un motivador desde el púlpito y que te dice, como Joel Osteen dice, consigue el campeón que está dentro de ti porque tú eres esto, tú eres valioso, tú eres un campeón y tienes que conseguir lo mejor de tu vida. Y su predicación es todo bello, todo color de rosa, no está predicando la palabra. Eso no quiere decir que el Señor nos da felicidad, eso no quiere decir que el Señor nos da gozo, pero debe haber un balance. Los falsos profetas nunca van a decir, ¿verdad?, que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Jamás van a decir eso, porque eso puede ofender a la persona. Los falsos profetas nunca van a hablar de la disciplina en la iglesia. Cuando una persona dice que es cristiano, pero se está comportando como unos cristianos, y la iglesia entonces habla con esa persona, y la iglesia entonces dice, bueno, hay un problema aquí, porque si tú dices que eres cristiano, pero actúas de esta forma, hay un gran problema. Eso no es así. Los falsos profetas no quieren ofender a nadie. Y eso me lleva a la siguiente forma de identificar un falso profeta, que es sus seguidores. ¿Quiénes son los que siguen a ese falso profeta? Y yo creo que, bueno, como la palabra aquí lo dice, falsos profetas, pero yo quiero que tú entiendas que cuando yo estoy hablando de falsos profetas, estoy hablando de falsos predicadores. Estoy hablando de personas que se ponen en un púlpito, así como yo, que están en una iglesia así como esta. No que necesariamente dice que viene cierto profeta, o que viene cierto apóstol, o que viene cierto aquí, cierto allá. Jinotega y Latinoamérica está inundada por todos lados de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Falsos pastores. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo lo que Dios dice y no están siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Están llenos, tú prendes la televisión, enciendes la radio y tú vas a escuchar muchísimos falsos profetas. Dice la palabra en Hebreos 5:14 creo, dice que no se les puede dar leche, no se le puede dar carne sino leche a algunos cristianos, porque todavía sus sentidos no están entrenados para discernir una enseñanza que no es bíblica, sino hay que estar entrenado, y nosotros debemos tener cuidado. Uno de mis trabajos como pastor es entrenarte a ti, de que puedas discernir cuando una persona no dice algo correcto. Una vez, les voy a contar algo, una vez yo salí de una iglesia en los Estados Unidos, y no estoy diciendo que esta persona era un falso predicador o un falso pastor, pero uno de los grandes problemas que yo tenía con esta persona no era lo que decía. Lo que decía estaba bien. El gran problema que yo tenía era lo que no decía. Lo que no decía.
Hay que estar bien con lo que dice la palabra. Y si la palabra habla de ciertas cosas que son duras, son ofensivas, nos ponen incómodos, ¿qué tiene que hacer un predicador fiel? No se puede saltar. Si usted mira que yo me estoy saltando algo, usted va a decir, hey hermano, ¿y por qué usted no dijo nada de esto? ¿Por qué usted no predicó aquí? Yo no puedo estar escogiendo solamente los versículos que a mí me gustan. Ah, me gusta este me va a animar a la gente, este me va a decir esto. No, yo tengo realmente que ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, la otra forma de identificar a los falsos profetas es los que los siguen, los que los escuchan. ¿A quién estás escuchando? Ah, ¿cómo es que se llama este que es bien bueno? ¿Dan Gebel? ¿Cómo? Dante Gebel. Ajá. Dante Gebel, creo que es argentino, algo así. Tiene un acento pegajoso así y como entretenido también. Y es bien motivador, bien motivador. Te echa unos cuentos buenísimos, que hasta a mí me dan ganas de escuchar esos cuentos. En serio. Es que estas personas usan la Biblia, estas personas te dicen cosas que la Biblia dice, pero tenés que tener cuidado qué es lo que no dice. Y como estaba diciendo, tienes que estar atento. ¿Quiénes son los seguidores? ¿Cuál es el carácter de la gente que los sigue? ¿Cómo es la gente de la iglesia de ese pastor? O de, bueno, no es de esa pastora porque no hay pastora, de la disque pastora, ¿no? Pero no es así. Pero ya sabes también, si hay una iglesia donde, si una persona va a una iglesia donde está una pastora y tú le explicas que eso no es bíblico y esa persona dice, no importa, a mí me gusta cómo ella predica y eso es lo más importante. No es lo más importante. Realmente quizás tú ni siquiera eres un cristiano verdadero porque la Biblia enseña, tú tienes que enseñarle, ¿no? Porque quizás no sabe tampoco, no es que lo vamos a jugar así, ¿verdad? Si quizás la persona no sabe. Y esa persona insiste que va a esa iglesia porque ella predica buenísimo, porque ella es bien de mucho ánimo. Entonces tú tienes que decir, ¿a quién amas más? ¿Amas más la palabra de Dios o el carisma de una persona? Hombre o mujer, no importa. Hombre o mujer. Pero hay cosas que tú tienes que buscar discernir. Entonces, si la persona está siguiendo esas doctrinas o está escuchando a tantos falsos profetas que hay por ahí, tú tienes que pensar, wow, eso es un falso predicador, un falso pastor. Mi intención aquí es que ustedes escuchen claramente lo que yo digo. Y ustedes pueden venir a mí y ustedes tienen que ser como los de Berea. Usted tiene que checar que todo lo que yo digo es bíblico. Es la responsabilidad de ustedes, como los de Berea, que yo digo algo y usted dice, bueno, si es verdad lo que dice la palabra, si es así, o usted puede decir no es así. Ustedes tienen que checarme a mí. Ustedes no se pueden quedar simplemente pasivos. Bueno, lo que diga el hermano Javier es, de todas maneras él es el pastor. No, el Señor, claro, me va a juzgar a mí de una forma más dura, pero a ustedes también, porque usted tiene que checar que lo que diga la palabra de Dios es lo que se enseña en esta iglesia. Así que muchas veces usted puede saber si una persona es un falso profeta por sus seguidores. Si una persona que dice que es cristiana y va a la iglesia X, pero esa persona dice que es cristiana y esa iglesia no se da cuenta que la persona vive en adulterio, que esa persona anda robando, que esa persona es un flojo y no trabaja y esa iglesia no hace nada, lo más seguro es que haya un predicador falso, haya un predicador que no está enseñando la palabra de Dios. Entonces usted preste la atención, usted tiene que estar pilas. Aquí en la iglesia tenemos que estar pilas, los unos para con los otros. Y finalmente, en Mateo 7:19, habla del destino de los falsos profetas. ¿Qué les espera a los falsos profetas? El versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mire, en Mateo, en el mismo Mateo, capítulo 3, versículo 7, hablando Juan el Bautista, dice lo siguiente. Juan el Bautista vio a los fariseos viniendo, ¿no? Y dice la palabra en Mateo 3, pero cuando vio
que muchos de los fariseos y los saduceos venían para el bautismo, venían a hacer algo religioso, ¿verdad? Porque ellos venían a hacer algo que los cristianos hacen. Ellos venían para bautizarse. Juan el Bautista les dijo, camada de víboras. Híjole, estos vienen a hacer algo bueno, vienen a bautizarse. Aquel pastor que le gusta, ustedes han escuchado, se bautizaron 10, se bautizaron un pocote, y ahora los jóvenes, y ahora, ¿cuántos jóvenes se van a bautizar? Y algunos de ustedes se bautizaron porque los hincaban y los hincaban y los hincaban para que se bautizaran. O porque se sentían mal porque los amigos se estaban bautizando, pero usted no se iba a quedar fuera y la gente iba a ver que usted no se estaba bautizando. Y esas iglesias, ¿cómo bautizan? Y véngase que le vamos a bautizar. Y vamos a bautizar. Pues este Juan el Bautista no era popular, porque Juan el Bautista venían a bautizarse ellos y le dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? De la ira del Señor. Por tanto, después dice, den frutos dignos de arrepentimiento. No porque una persona diga que es cristiana. Eso lo sabemos, ¿no? Tiene que dar frutos de verdadero arrepentimiento. Como yo les digo, aquí en Jinotega el 99% de las personas son cristianas de la boca. Y la semana que viene vamos a hablar de eso, porque va a estar bueno, porque después va a decir eso. No me diga lo que dice, sino que voy a ver lo que haces. Eso es lo que va a enseñar el texto que sigue. Pero aquí le decía Juan el Bautista, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Cuando tú le dices a una persona, ¿por qué eres cristiana? Es que yo crecí en la iglesia. ¿Eso qué tiene que ver? Yo le he preguntado a personas, ¿cuándo conociste al Señor? Es que yo nací en la iglesia. Pues. ¿Y qué tiene que ver eso? No tienen un entendimiento. Mire, ellos pueden estar en la iglesia, por ejemplo, aquí, muchos niños aquí van a nacer en la iglesia, en el sentido, crecieron en la iglesia, se saben los coros, cantan, se saben responder las preguntas, porque las han escuchado tanto, que dice, bueno, pero seguramente yo soy cristiano. Dice así, continúa diciendo el texto, hablando de Dios, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice Mateo 3. En Juan 15 también dice algo así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Este no es un mensaje popular. Esto no es un mensaje popular. Decirle, si ese pastor o ese profeta no está dando buenos frutos, entonces debe ser echado fuera. Si el carácter de ese pastor no es un carácter piadoso, sino egoísta, sino ambicioso, ustedes vean cómo viven muchos, sus disque cristianos. Es increíble. Y la gente parece que no lo ve. ¿Cómo es que se llama uno que se llama Cash? ¿Cómo que se llama? Cash Luna. Ustedes ven cómo vive ese hombre. La opulencia y así, lo que pasa es que yo no ando revisando las redes tantos para saber cuántos falsos profetas hay, pero quizás ustedes escucharán, ¿no? De tantas iglesias, de la prosperidad que hay, tanta gente que pide dinero. Quizás usted se ha preguntado, ¿y por qué en la Iglesia Bíblica de la Gracia no piden dinero? Bueno, nosotros no pedimos, el Señor sí pide. Y los miembros saben dónde tienen que poner su contribución, pero aquí nadie anda checando. Como eso es entre ellos y Dios, eso es tranquilazo. Aquí nadie. Nosotros creemos que el Señor proveerá. Cuando la palabra enseña acerca del dar y de los beneficios de dar, entonces yo lo he enseñado. Habrá momentos en los cuales se va a enseñar de la bendición
y las cosas grandes que Dios nos da cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros nos sacrificamos en el dar. Eso es muy bonito. Pero ustedes no han estado en una iglesia donde cada rato. Yo estaba en una iglesia cuando yo tenía como 20 años, que cuando era el tiempo de las ofrendas, era una fanfarria, pero tan fanfarria, mis hermanos, que era como la alegría y la fiesta de la iglesia. Y a veces el pastor decía, es que como que no me escucharon, es que vamos a dar las ofrendas. Y comenzaban todos los instrumentos que ellos tenían. Y eso era una algarabía tan grande. Y claro, yo estaba allí y yo estoy observando y yo estoy viendo y estoy tratando de entender y estudiar la palabra de Dios, ¿no? No sé quién era, se llamaba Dávila, creo, no me acuerdo quién. No, era otro porque yo estaba allí, ¿no? Era una cosa increíble y querían despertar esa alegría y esa emoción en las personas para que dieran las cosas, para que dieran, si tenían aretes de oro, para que los ofrendaran y los dieran, porque el Señor les iba a multiplicar. Falsos profetas. Eso es odiado por Dios. Por eso nosotros queremos ser bíblicos. Lo más que entendamos la palabra de Dios. Y estos profetas, su destino es ser echado al lago de fuego. Para terminar, Dios nos está enseñando a través de su palabra cómo identificar a los falsos profetas, ¿verdad? Hay que estar pilas, hay que estar pendientes de esas cosas. Pero yo creo que no podemos evitar pensar en los falsos cristianos. Su responsabilidad es corroborar que lo que yo enseño es bíblico. Es su responsabilidad como iglesia decirme, si yo estoy equivocado y estoy enseñando algo que es falso, ponerlo sobre la mesa y decir, no, eso no es lo que dice la palabra. No debemos añadir ni quitar, debemos decir lo que dice la palabra. Pero otra cosa que nosotros debemos tener cuidado es también, entendemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. En toda iglesia hay trigo y cizaña. En toda iglesia sería tontos de nosotros no pensar que algunos de los que están aquí se van a ir al infierno. Y algunos de los que están aquí dicen que son cristianos, pero no lo son. Eso ocurre en toda iglesia, no es solamente la iglesia bíblica de la gracia. Y si te ofende, eso es lo que dice la palabra, que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos, como que se parecen, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Nosotros, como cristianos, debemos entender que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero también entender que por sus frutos los conoceremos. Y no es que nos vamos a convertir en policías espirituales, ¿ok? O decirle a una persona, cuidado, o decirle a una persona, tú eres salva, tú no eres salvo, tú eres salvo o tú no eres salva. Eso no lo deberías escuchar de parte de ninguna persona de la Iglesia Bíblica de la Gracia. Y si lo escuchas, me decís a mí, ¿verdad? Por si acaso, para aclarar la cosa, porque nosotros no tenemos esa visión espiritual, pero sí tenemos algo. Tenemos el discernimiento que Dios nos ha dado y podemos llamar a un hermano, a una hermana a botón, es decir, podemos exhortar al hermano. De hecho, eso debe estar ocurriendo constantemente en medio de la congregación, porque de esa manera nos ayudamos los unos a los otros. Pero también, algo que aún creo que es más importante, además de estar observando los frutos, ¿no?, de medio de nosotros, lo tenemos que hacer. Pero algo aún más importante yo creo que es, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son mis frutos? Yo digo algo y hago otra cosa. Con mi boca puedo decir algo, pero con mi corazón estoy pensando otra cosa. Eso no sería un buen fruto. Y si yo me encuentro en esa situación, entonces yo tengo que orar y decirle al Señor, Señor, cambia mi corazón. Por eso es que el cristiano se arrepintió y se sigue arrepintiendo. La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero después dice, para lavarnos, ¿de qué? De toda maldad. Hay maldad en nuestro corazón y nosotros tenemos que orar que el Señor nos vaya lavando, nos vaya limpiando. Veamos nuestros frutos.
examinemos nuestras vidas para ver si en realidad somos verdaderos cristianos o no. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos